Un relevador, una de sus partes principales es su bobina, que viene siendo un electroimán. Por eso vamos a ver este principio. Un electroimán no es más que un pedazo de metal con un cable enrollado por el cual circula una corriente eléctrica, y esto crea un fenómeno de electromagnetismo que prácticamente no es más que un imán generado a partir de un circuito eléctrico, y como sabemos, pues los imanes atraen a otros metales. Bueno, aquí podemos ver ya el dibujo de un relevador, y como podemos ver, pues también contiene su bobinita, ¿no? Tiene sus bornes de conexión, y de igual manera aquí tenemos una batería, un positivo, un negativo y un botoncito. En principio, cuando nosotros presionemos aquí, pues esta bobina se va a energizar y va a traer todas las partes metálicas. Esta parte de aquí es completamente metálica, entonces la traería y movería esta palanquita. Aquí cabe mencionar que esta parte de aquí no es metálica. Regularmente los relevadores lo traen de plástico o de algún otro material no conductor para poder mover estas de aquí, estas plaquitas. Estas plaquitas sí son metálicas, estas tres de aquí. Y vamos a ver un poquito más qué hace, ¿no? Vamos a ponerle a la simulación. Ahí podemos ver cómo las atrae. Lo que les comentaba, atrae esta parte metálica y mueve esta palanquita de aquí. Como podemos ver, pues se une esta con esta, y al mismo tiempo que sucede eso, se separa esta de esta. Bueno, es principalmente así como funciona un relevador. Como podemos ver, pues está separando estas y uniendo esta con esta. Y si lo queremos ver de alguna manera, viene siendo como un interruptor que cuando se energiza aquí se abre, y cuando se energiza de igual manera con se cierra. Eso quiere decir que yo podría conectar aquí otra cosa y de esa manera poder controlarlo de manera aislada. Aquí vamos a ver un circuito básico acerca de nuestro relevador. En principio, igual aquí tenemos un relevador, están sus contactos, viene siendo una bobinita, y es un núcleo de hierro, es otro de los símbolos que se van a encontrar a menudo. Y bueno, aquí igual tenemos una batería y tenemos un botoncito. De este lado tenemos un foco y una clavija, y en principio vamos a ver cómo funciona. Esta clavija, si la llegáramos a conectar, pues podemos ver por este cablecito café que llega a esta parte de aquí, y podemos ver que la otra terminal de nuestro foquito llega aquí, por lo cual pues no pasaría nada porque en este momento está abierto. A pesar de que estuviera enchufado, no veríamos nada porque de este lado está abierto. Entonces, cuando nosotros presionemos nuestro botoncito, se energiza nuestra bobina, los contactos cambian de estado, o sea, los que estaban normalmente abiertos se cierran y los que estaban normalmente cerrados se abren. Entonces se cerraría con y se cerraría nuestro circuito, así que nuestro foquito prendería. ¿Y para qué nos sirve todo esto, no? ¿Por qué no solamente utilizar este botoncito aquí y nos olvidamos del relevador? Bueno, en principio podemos ver que aquí tenemos una clavija, entonces estamos utilizando corriente alterna. En el caso de México, los contactos llegan 127 volts de corriente alterna, y podemos ver que de este lado solamente tenemos 12 volts de corriente directa. Es una manera en la que podemos trabajar con diferentes voltajes que podemos utilizar, voltajes menores para el control y voltajes pues mayores, ya dependiendo de lo que queramos utilizar. Es una manera también de aislar la parte de control de la parte ya final de nuestro circuito. También es una manera de compartir, ya que yo podría diseñar algún circuito de este lado y simplemente ya al final ofrecerle a nuestro dispositivo un contacto que pueda utilizar quien va a utilizar nuestro dispositivo. En este caso son como los timers, los contadores que utilizan este tipo ya de contactos. En este caso el relevador lo utilizan como elemento terminal de un sensor. Aquí en este caso es un sensor fotoeléctrico, y tiene aquí en sus terminales de conexión tiene 5 tornillitos. 2 de ellos son para su alimentación y los otros 3 son de una salida relevador. Eso es a lo que se refiere cuando dice con salida relevador. Esto quiere decir que cuando sense va a hacer un cambio en el estado de sus contactos,
quiere decir que el que está normalmente cerrado lo va a abrir y el que está normalmente abierto lo va a cerrar. A eso se refiere con una salida relevador. Bueno, también se utiliza en los PLCs. En este caso es el más pequeñito que tiene Siemens, es de la serie de los Logo. Y para los que todavía no están familiarizados con qué es un PLC, así por definición es un controlador lógico programable y no es más que una especie de cerebro. De este lado le entra la información, que pueden ser botones, entradas, señales de sensores y ese tipo de cosas. Lo procesa y dependiendo de un programita que nosotros hayamos hecho acá adentro, va a determinar qué hacer con estas señales y lo va a ver reflejado aquí a través de sus salidas. En este caso tiene salidas a relevador, quiere decir que dependiendo el programa que hayamos hecho, va a determinar cuándo cerrar estos contactos en sus salidas. Un relé de estado sólido es un dispositivo electrónico que conmuta el paso de la corriente mediante una pequeña corriente de control. Dicho de otra forma, en un relé de estado sólido como el que tenemos aquí, tenemos dos borneras donde conectaríamos la entrada de corriente y la salida, y tendríamos dos borneras para gobernar el disparo de esa corriente. Con una pequeña corriente en las patillas de control podemos gobernar hasta más de 100 amperios en las patillas aquí de potencia. Los relés de estados sólidos fueron pensados para sustituir a los relés mecánicos o a los contactores. Las características principales que tienen estos relés de estados sólidos y que benefician en contra de los relés electromecánicos es que tienen un menor tamaño, aunque a la hora de la verdad, si utilizamos grandes potencias, necesitaremos meterle un disipador. Pero en sí el dispositivo es mucho más pequeño de tamaño. Utilizan una menor tensión de activación, o sea, con tensiones que van desde los 3 a los 32 voltios podemos gobernar perfectamente el control de estos dispositivos. Son totalmente silenciosos, no entran ni salen partes mecánicas, con lo cual no producen ningún tipo de ruido. Son muchísimo más rápidos de conmutar que los electromecánicos. También se pueden utilizar en ambientes más peligrosos porque el entrar y salir, la potencia no produce chispas. Y teóricamente, al no tener partes que se puedan desgastar con el tiempo, su uso teórico es mucho más prolongado que sus homólogos de electromecánicos. Dentro de los relés de estados sólidos hay de dos tipos: los que gobiernan corriente continua y los que gobiernan corriente alterna. Los que gobiernan corriente continua están basados en MOSFET, y la diferencia con los de corriente alterna es que tendrán polarización. Vendrá marcado con un más con un menos donde se tiene que conectar cada uno de las patillas. Mientras que los de corriente alterna, que son todos los que tenemos aquí, son, bajo mi punto de vista, los más usados con muchísima diferencia, ya que los otros tipos casi nunca no los he visto nunca, y cada 2x3 me los estoy encontrando en diferentes dispositivos. Están basados en tiristores o triac. Las potencias que pueden trabajar estos dispositivos son muy amplias. En estos que vemos aquí son de 50 y de 90 amperios, y los podemos encontrar tanto para versiones monofásicas, que son las que tenemos aquí, como para versiones trifásicas, que son estos dos modelos que tenemos aquí. El encapsulado típico de un relé de estado sólido es para corrientes de 10 amperios y más, es este formato, en el que, como os he dicho antes, tenemos la tensión de control que suele ser siempre de corriente continua y que va desde los 5,5 a los 32 voltios en este modelo, y desde los 4 a los 32 en este, e incluso este otro modelo también va de 4 a 32 voltios. Hay otras marcas que tienen aún un disparo aún menor, que va desde los 3 voltios hasta los 32. También dentro de los relés de estados sólidos los tenemos monofásicos o trifásicos.
La diferencia entre los monofásicos y los trifásicos solo es que los trifásicos tendrían 3 canales, mientras que los monofásicos solo tendrían un canal. Se dispararía más o menos a las mismas tensiones, veis que 3.32, 3.528, y por lo demás funcionarían exactamente igual. La diferencia entre estos dos es que este que tenéis aquí viene para montar ya en un rail y trae su propio disipador. El disipador ya viene integrado, con lo cual no habría que ponérselo. Este modelo es capaz de trabajar con tres canales de 30 amperios, y este que tenéis aquí es capaz de trabajar con 3 canales de 50 amperios. Como veis, aplicándole tensión menos más en los bordes de control, dispararía la corriente, conmutaría y activaría la salida de la corriente, con lo cual se encendería la lámpara. Este relé que veis aquí puede trabajar hasta con 90 amperios, aunque claro, no es aconsejable meter 90 amperios como tenemos aquí. Habría que montarle un disipador aún mayor que este que tenemos aquí. De esa forma podría funcionar correctamente las veces que queramos, porque si lo tenemos activado mucho tiempo tienden a calentarse, con lo cual lo ideal siempre es refrigerarlos. Un buen disipador es lo que nos hará prolongar la vida de estos dispositivos el mayor tiempo posible. Pero bien, antes hemos hablado de las bondades que tenían estos dispositivos, pero también tienen algunas cosas que hay que tener en cuenta. Los principales defectos que tienen este tipo de dispositivos, estos relés de estado sólido, son 2. Fundamentalmente, que llevan muy mal las subidas bruscas de intensidad, y sobre todo cuando son por encima de su intensidad nominal. Si bien los relés electromecánicos típicos son capaces de absorber grandes cantidades de intensidad por encima de su nominal durante cortos periodos de tiempo, estos tipos de dispositivos lo llevan muy mal y suelen destruirse si hacemos eso. Aspectos fundamentales de las armónicas de potencia. ¿Su edificio puede manejar las necesidades eléctricas de hoy? ¿Está listo para la próxima década? Los desarrolladores y constructores de edificios saben que tener un edificio sin problemas de energía es básico. Los códigos eléctricos están relacionados con la seguridad y no cubren los problemas de calidad de la energía, como por ejemplo la operación errática de equipo computacional, equipo y cableado sobrecargado debido a armónicas, subidas y bajadas de voltaje, falla prematura de equipos, disparo de interruptores y otros. En los sistemas de potencia, las corrientes armónicas o voltajes armónicos son múltiplos de la fundamental. Ellos están presentes en la forma distorsionada creada por cargas no lineales. Para entenderlo, veamos primero las cargas lineales. Bajo condiciones normales, las formas de onda de voltaje suministradas por una compañía eléctrica sería sinusoidal a la frecuencia fundamental. Cuando se conecta una carga lineal a un voltaje sinusoidal solamente, va a ser sinusoidal a la misma frecuencia. En otras palabras, una carga lineal no produce una corriente distorsionada cuando se conecta a un voltaje de corriente sinusoidal. Cuando la carga contiene elementos no lineales, el circuito lleva una corriente en pulsos abruptos y no en una forma suave. Estos pulsos forman una onda distorsionada que contiene armónicas. Las armónicas son prevalentes en todo lugar que existan una gran cantidad de cargas no lineales, como computadoras personales, iluminación con balastras electrónicas, maquinaria de oficina electrónica y accionamientos de motores de velocidad variable. Equipos que típicamente contienen un suministro de energía conmutado con un circuito de entrada a condensador diódico no lineal. Este tipo de circuito convierte el voltaje de corriente alterna a continua, y para cargar el condensador grande con el pico de voltaje de línea, luego saca corriente continua para dar potencia al resto del circuito. A medida que el voltaje pasa a través de todo un ciclo completo, va sacando pulsos de corriente solamente durante el pico de voltaje de línea. Esto produce que la corriente se distorsione, y es justamente la distorsión la que contienen las armónicas. Esta carga puede ser representada por una resistencia en paralelo con distintos generadores de corriente operando a frecuencias armónicas. La resistencia conduce la corriente a la frecuencia fundamental. Los generadores de corrientes armónicas bombean corriente a más alta frecuencia. Todas estas suman para formar la corriente distorsionada que es llevada por la carga no lineal. Entonces, cuando se conecta esa carga, entra al sistema de distribución.
Cada armónica tiene un nombre, frecuencia y secuencia. En la distribución de corriente alterna, la porción positiva y negativa de la corriente y las formas de onda son prácticamente iguales, entonces no hay componente de corriente continua. Bajo estas condiciones, las armónicas de números pares no se generan. El resto de las armónicas ocurren en 3 secuencias, en términos del efecto de su rotación difasora. Mientras más alta la frecuencia, más rápida es la rotación del campo magnético. Las armónicas de secuencia positiva, incluyendo las fundamentales, son las que giran en sentido directo. En otras palabras, cuando se aplican a un motor de inducción trifásico, el motor rota hacia adelante y el campo magnético producido por una secuencia negativa de armónicas tiende a cancelar el campo producido por la fundamental y rota en sentido reverso. Este efecto puede producir que los motores de inducción trifásico se quemen y las secuencias cero, conocidas como frecuencias triples, no rotan. Ellas se agregan en el neutro de un sistema de cable trifásico de 4 hilos. Este proyecto que tengo aquí enfrente es el prototipo del relé de estado sólido, donde tenemos un motor para hacer la aplicación del funcionamiento y las mejoras que se le han dado. Tengo también conectado en paralelo un transformador de forma toroidal para la supresión de las armónicas y evitar que esa interferencia que hay en los campos eléctricos a causa de los campos magnéticos me perturbe los sistemas de control digital, los sistemas funcionales que van a monitorear lo que es la temperatura del motor, lo que es la potencia y la corriente de consumo. Este diseño que tengo aquí es el desarrollo de la tecnología que el grupo se viene manejando durante muchos años, donde tengo lo que es el relé de estado sólido, el cual puede ser modificado y nosotros podemos darle mantenimiento, ya que no viene encapsulado como el comercial. El comercial simplemente se quiebra y ya no hay modificación, simplemente uno nuevo. Aquí no, aquí se llega a dañar algún componente, se le puede reemplazar y sale más económico que volver a comprar un relé nuevo. Tengo lo que es este sistema que va monitoreando lo que es la corriente de consumo, los amperes que va a consumir mi motor, la potencia en watts que va a consumir este motor, y va a medir la temperatura con un sensor, el M35, que son los analógicos. Tengo lo que es un módulo Bluetooth, porque aparte de ser operado de manera manual, puedo operarlo de manera inalámbrica. Es la ventaja de este tipo de relay. Este sistema puede ser manipulado a distancia y Grupo CEDIV tiene el desarrollo de aplicaciones, las apps, para poder usar todo tipo de sistema inteligente. Yo puedo mandarlo a activar con este botón rojo. Ok, aquí tengo un display donde me muestra las variables de este motor, lo que es corriente, potencia, el estado del motor, si está activo o desactivado, y la temperatura, así como la velocidad. La velocidad y la activación está ordenada mediante estos 3 push button, los cuales me indican que si yo lo presiono, el motor enciende de manera pausada en una velocidad 0. Así como yo voy incrementando la velocidad a velocidad 2, notarán que mi corriente va aumentando y mi potencia también, hasta llegar a mi velocidad final, donde ya en la última velocidad adquiero lo que es toda la potencia hacia el motor. El CREAC, que es el relé de estado sólido, está trabajando a una temperatura mínima, ya que lo tengo diseñado a 25 amperes. Este motor consume muy poquito amperaje, 0.36 amperes, ya que es un motor de 3/4 de caballo de fuerza. Ahora, el motor consume hasta 3 amperes siempre y cuando aplique una presión en el torque que ya esté trabajando. Voy a hacer la simulación de que mi motor está entrando en funcionamiento y notarán cómo la corriente y la potencia van en aumento. Mi sistema consta de mi programador, el cual hace la lectura de las variables,
un módulo de Bluetooth para hacer una comunicación inalámbrica, un sensor de corriente de efecto Hall para verificar cuánta amperaje, cuánta potencia está circulando a través del cable conductor. Los cables conductores son cables de muy buen calibre, ¿sí? Muy buen calibre. El relé lleva su pasta disipadora, ya que es muy importante la disipación de las temperaturas, no nada más juntar metal y metal, o a veces no disiparlo. Aquí tenemos lo que es el motor, este pequeño motor, el cual tiene un sensor de temperatura para ir checando que esa temperatura que va generando al estar trabajando no sea sobrepasada, y pueda yo hacer la lectura y haga un paro de emergencia, ¿verdad? Él va censando todos esos cambios que está sufriendo dentro de sus bobinas. Para manipularlo de forma manual, aquí tengo lo que es una aplicación desarrollada en Grupo CEDIP, donde hago la conexión a este motor, y una vez que se establece la comunicación, puedo mandarlo a llamar directamente. Aquí la aplicación está operando a la velocidad mínima, pero yo puedo ir aumentando para que haga mayor velocidad, y este motor puede operar a su máximo inalámbricamente, sin necesidad de estar el operador controlándolo. Yo puedo mandar a operar cualquier tipo de sistema inalámbrico sin necesidad de estar fijo, y así puedo hacer un paro de emergencia y el motor se para. Lo vuelvo a activar, entra con la última velocidad marcada, me puedo ir bajando, y en dado caso de que se haga una desconexión de emergencia, lo desconecto, este motor se para. Cuando pierde la comunicación con el Bluetooth, se para evitar algún daño o alguna mala operación. Simplemente tiene que estar el operador a cierta distancia conectado para hacer sus funciones. Aquí está el funcionamiento. Cuando yo le voy bajando la velocidad, tengo un pequeño servomotor que va variando mi dínamo, el cual baja la velocidad de ese motor inyectando menor voltaje. El relé de estado sólido es una maravilla que hoy en día no tiene ningún tipo de mecanismo, todo es electrónico. La única forma de que se pueda descomponer es que yo haga un cortocircuito entre las terminales, pero de ahí en fuera no hay ningún tipo de inconveniente. Otra forma de hacerlo vulnerable a fallos es que yo sobrepase la potencia de amperaje de consumo a lo que soporte mi relé. Por eso un relé de estado sólido se desarrolla al amperaje máximo que uno va a necesitar, hasta los 100 o 200 amperes. Y la ventaja del Grupo CEDIP que lo hacemos de manera más segura y con una fiabilidad que ningún otro sistema en el mercado se las puede dar. Esto es Grupo CEDIP. Muchas gracias.